Habíamos visto. Esto se llama fondo de ojo y esto se hace con un oftalmoscopio a través de la pupila. Cuando yo veo con un oftalmoscopio a través de la pupila, vamos a observar esto, ¿sí?, que es la retina. Aquí vamos a aprender y a recordar algo que ya habíamos visto. Vean cómo se observa esto que es más oscuro. ¿Cómo se llamaba? Esta es la mácula lútea. Y en el centro teníamos la fóvea. Y después tenemos este. Es el disco, donde en el mero centro salía la vena y luego salía la arteria. ¿Cómo sabían cuál era la vena y la arteria? Vean, más roja y más grande, y la vena más pequeña y menos roja. Y que salía del centro del disco ojo. Dale la siguiente. Vean, este es otro fondo de ojo donde volvemos a ver que aquí está la mácula y en el centro tenemos la donde tenemos el disco óptico y del centro, vean, la vena y esta es la arteria. Recuerden, más gruesa y esta es más delgada. Vean la vena y vean las arterias. Recuerden, siempre salen de ¿dónde? Del centro del disco óptico. Ahora vean esta imagen. A ver qué ven. Cambiando. Ahí está, a ver qué ven ahí. Ya se dan el edema de papila. Vean cómo ya no sale del centro, sino se va a la periferia. Y eso se llama edema de papila y que es clásico de una hipertensión intracraneana. Ahora vean la siguiente. Vean esa. Esa se ve más clara. ¿Ya vieron cómo está todo en la periferia? Y en el centro no hay absolutamente nada. Entonces, este es un edema de papila secundario a una hipertensión intracraneana. Sí, acuérdense que la vena es gruesa y es de un color rojo oscuro y la arteria es delgada y es un rojo brillante. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Todo bien, todo bien. Sí, ya vieron. Entonces, a ver, para la siguiente clase, ahora sí les prometo, ahorita buscando las carreras, que vamos a hacer el fondo de ojo y vamos a ver con el oftalmoscopio. No, la arteria es la delgada. La arteria es la delgada y la vena es la gruesa. Sale, ¿ya? Ahora sí, quítalo. Vamos a continuar, porque vamos a ver ahora algo que es un poco complicado y que quiero que pongan atención. Vamos a ver la vía visual. ¿Ya? Vamos a ver ahora la vía visual. ¿Qué es la vía visual? Es como la información de la retina llega hasta la parte del cerebro que analiza la información que nos va a dar la visión. ¿Cuáles son esas áreas? 17, 18, 19. Entonces vamos a ver cómo de la retina se va hasta esa área y cómo hay una respuesta y entonces obtenemos un resultado que se llama la visión. Entonces vamos a empezar a aprender que recordemos que para que se lleve a cabo esto necesitamos de muchas estructuras anatómicas que estén bien. La primera estructura de la parte externa, la parte interna que necesita estar bien para que se lleve a cabo una buena visión se llama la córnea. Que se acuerdan las características, que debe ser transparente, avascular. La siguiente después seguía la cámara anterior para después pasar por la pupila. Después pasábamos a la cámara ¿qué? Posterior, para después pasar por el lente y después del lente a la cámara vítrea y ya llegábamos ahora sí directamente a donde se lleva a cabo la recepción de esa información que se llama ¿cómo? Retina. ¿Sí se acuerdan? Sale. Vamos a ver la retina. La vamos a ver en dos fases. La primera de la cara lateral. La retina es un semicírculo. Y aquí tendríamos el disco o el nervio óptico. Y esto sería la retina. Esta es una vista lateral. Por lo tanto tenemos dos retinas. Una superior y una ¿qué? Inferior. Si yo lo veo lateralmente, veo una retina superior y una retina ¿qué? Inferior. Ahora, si yo veo la retina de frente, pues la veo en tipo de círculo. Y entonces ahora tengo dos retinas.
una que se llama nasal y una que se llama temporal. La nasal es la que ve hacia la parte medial y la temporal es la que ve hacia la parte lateral. ¿Hasta ahí vamos bien? Tenemos una retina que superior y una retina inferior por la cara lateral. Por la cara anterior tenemos una retina temporal y una retina que nasal. Bueno, vamos a pintar aquí adelante nuestro campo visual, que también lo vamos a poner como un círculo para no confundirnos. Aunque el campo visual no es circular, es una forma totalmente diferente, nosotros lo vamos a poner así para que le podamos entender. Entonces, este círculo se llama ¿cómo? Campo visual. ¿Qué es el campo visual? Entonces, todo lo que nosotros podemos ¿qué? Observar. Vean, como la retina es semicircular, la información que le llega a esta retina es la información que viene de la parte superior. Y la información que le llega a esta retina es la que viene de la parte inferior. Por lo tanto, el campo visual que ve la superior va a ser ¿cuál? El inferior. Y el campo visual que ve el inferior es el superior. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo veo arriba es por la retina que inferior. Y todo lo que yo veo aquí abajo es por la retina que. Entonces se cruzan. Igual con los lados. Ahí vamos. Ahora vamos con respecto a lo nasal y a lo temporal. Vamos a ver que la retina temporal va a ver la región que nasal y lo nasal va a ver lo temporal. Entonces también se cruzan. ¿Qué quiere decir? Todo lo que yo veo aquí es por la retina temporal y todo lo que yo veo acá es por la retina que nasal. ¿Hasta ahí vamos bien? Ah. Veamos entonces si yo tuviese mi retina de esta forma. Oiga, que, o sea, aquí ahí lo que dibujó, detén. Es que es el campo visual. Este es el campo visual. Okay. Entonces, la retina temporal en el campo visual ve lo que, lo nasal. Y la retina nasal en el campo visual vemos lo temporal. Si estos fueran mis globos oculares, aquí tendría mi nervio. ¿Sí? Esta sería mi retina que temporal y esta sería mi retina que nasal. Entonces esto sería nasal y esto sería que temporal. Ahora vean, la retina temporal se viene, la retina temporal se viene y forma el nervio que óptico. Y la retina nasal también viene y forma el nervio que óptico. De un lado y del otro lado igual. Entonces, el nervio óptico está formado por la retina, fibras de la retina nasal y de las fibras de la retina temporal. Pero por la parte posterior se encuentra una estructura aquí. ¿Que se llama cómo? El quiasma óptico. Y en el quiasma óptico vamos a ver que la retina nasal se pasa hacia el otro lado. Se cruza. La retina nasal de un ojo y la retina nasal del otro ojo. Entonces díganme, ¿quién forma el quiasma óptico? Las retinas nasales de ambos ojos. ¿Quién alzó la mano? A ver. La retina nasal y la retina ¿qué? Temporal. Sin embargo, en el quiasma óptico solamente la forma de la pura retina es que nasales. La temporal no. La temporal no, porque la temporal sigue su mismo trayecto. Sigue aquí su mismo trayecto. Las temporales. Las temporales siguen el mismo trayecto. No se cruzan. Las temporales no
se cruzan. Por lo tanto, entonces este va a ser el nervio óptico. Cuando pasan por detrás del quiasma óptico, esto se llama el tracto óptico. Y el tracto óptico va a llegar a unas salientes que tenemos aquí, que se llaman los cuerpos geniculados laterales. Es que también el tálamo tiene cuerpos geniculados. Esos cuerpos geniculados laterales son nada más de la vía visual. De la vía visual. ¿O están en el tálamo? No, de la vía visual. Y el tálamo también tiene cuerpo geniculado Sí, lateral. aparte. Sí, pero es diferente. Ahora sí, ¿cuánto es? Estos están en la parte externa. ¿Se acuerdan cuando vimos, sí, el tallo cerebral? Y que aquí estaban los tálamos y abajo de los tálamos teníamos dos estructuras que salían, son los cuerpos geniculares. Tenemos un lateral y un que mediano, ¿se acuerdan? Estos son los y están por abajo de los tálamos. Hasta aquí vamos bien. Bueno, donde están los cuerpos geniculados, ahí se encuentra el mesencéfalo. Y entonces aquí tendríamos las famosas que las orejas de Mickey Mouse. Esto es importante porque aquí vienen unas fibras que vienen de los dos y que llegan al mesencéfalo. Y del mesencéfalo se unen con el par craneal número 3 y forman las fibras simpáticas y parasimpáticas. Y esas fibras simpáticas y parasimpáticas regresan a los músculos ¿de quién? Del ojo. ¿Qué músculos actuaban las parasimpáticas y las simpáticas en el ojo? ¿Qué músculos? De la pupila, donde teníamos dos, que era El conductor es parasimpático Y el simpático es el dilatador. entonces es a nivel de la pupila y está en relación a esta vía. Quiere decir que si esta vía se ve lesionada en el mesencéfalo, va a haber alteraciones de estos dos músculos. ¿Qué quiere decir? Va a haber alteraciones en la miosis o va a haber alteraciones en la midriasis. Eso pasa cuando la gente se droga. Eso es lo que se altera ahí. Entonces, son 4 retinas: la superior, inferior. La nasal y la Y temporal. esas se dividen en superior nasal, superior lateral. Sí. Espérate, ponte adelante. Calma. ¿Y la retina superior e inferior? Espérense. Shh, tranquilízate. Ahorita vamos a terminar de ver esto y ahorita vemos eso, porque ahí viene lo bueno. Hasta aquí vamos bien. Bueno, vamos a ver que aquí en la parte posterior tenemos el óvulo que occipital, aquí teníamos la calcarina y aquí teníamos el área que 17 y aquí la 18 y la 19. Y aquí se complica la situación porque dice su compañero que la temporal a su vez se divide en dos retinas, una temporal superior y una temporal que inferior. Entonces, si nosotros hiciéramos aquí nuestro dibujito de nuestro campo visual, tenemos el temporal y el nasal, pero a su vez tenemos el temporal superior y el temporal que inferior, tenemos el nasal inferior y el nasal que superior, y aquí pasa lo mismo: superior, inferior, inferior, superior. Cuando llegamos, ¿sí?, a los cuerpos geniculados, la retina temporal se divide en dos ramas: en la temporal que superior y en la temporal que inferior. Y entonces hace esto así. Y
la retina nasal también se divide en ¿qué? En superior y en inferior. Y estas retinas que forman una cita, que esta se llama la asa de Meyer, son las retinas nasales y temporales inferiores. Si se dan cuenta, esta línea viene ¿de dónde? De la temporal, y esta línea viene ¿de dónde? De la nasal. Entonces sería la retina nasal superior, inferior, y la retina, esta es la temporal inferior y esta es la nasal inferior. ¿Sí lo entendieron o no? A ver, cuando llegan a los cuerpos geniculados, la temporal se divide en dos, en superior y en inferior, pero la nasal también se divide en superior y en inferior. Estas que forman estas asas, ¿sí?, son las retinas, ¿sí?, inferiores. Por lo tanto, esta que viene aquí viene de la temporal, ¿ya viste? Cuando hace a este arco se convierte en la retina temporal que inferior. Ahora esta negra que estoy marcando aquí viene ¿de cuál? De la nasal, pero como hace la asa es también ¿qué? Inferior. Entonces esta es la nasal que inferior. Quiere decir que estas dos son esto y esto. ¿Y superiores no hacen nada? Sí, espérate. ¿Ya le entendieron? O sea, quiere decir que estas dos son este y este. Serían temporal de este lado y el nasal del otro. Exacto, del otro lado. Y del otro lado hacen lo mismo. Vean. ¿Sí? Este que es temporal hace la asa de Meyer y ahora viene al área 17. ¿Cuál es la del asa de Meyer? ¿Las inferiores o las superiores? Las inferiores. Entonces viene, hace la asa de Meyer y se va a esa área. Entonces aquí tengo que esta es la nasal ¿qué? Inferior y esta es la temporal inferior. ¿Sí? Pongan atención porque... ¿A qué área se va? 17. Sí. Ahora vean, las superiores no hacen ninguna asa. Viene la superior de esta y se viene directamente a esta área. Y de esta viene directamente a esta área. Y esta de acá viene directamente a esta área. ¿Sí? Y esta de acá viene directamente. Y estas son las superiores. Quiere decir que esta que viene acá es la temporal que superior. Y esta que viene acá es la nasal superior. Este es el ojo derecho. Y este es el ojo que izquierdo. ¿Cómo se llaman esos? ¿Sí le entendieron? Nada. Entonces, estas se llaman las radiaciones génico-calcarinas. Entonces las superiores llegan al área 18 y las inferiores al área 17. ¿O Sí, así es. cómo? Ok. ¿Área 18 y 19 o nomás área 18? No, 18 y 19. 18 y 19 la superior. La superior, sí, la superior. ¿Sí le entendieron o no? ¿Radiaciones qué? ¿Sí le entendiste? Sí. Así le entendieron, porque es importante, porque ahorita vamos a ver las lesiones y tenemos que saber qué es lo que está lesionado. ¿Sí le entendiste? Y a partir de Sale. ahí a la nasal. Vamos a ver otra vez. Tenemos dos retinas, la temporal y la nasal. Que estas dos vienen y me forman el nervio óptico. Pero cuando llegan al quiasma, vamos a ponerle aquí, quiasma. En el quiasma óptico, ¿sí?, las nasales se cruzan. La del lado derecho se va al lado izquierdo y la del lado izquierdo se va al derecho. Sin embargo, las temporales continúan, esas no se cruzan. Y después forman estas dos estructuras que se llama el tracto óptico. Pero ya en el tracto óptico ya van cambiadas. ¿Qué quiere decir? Esta que está del lado derecho sigue siendo de la temporal derecho, pero esta ya es del lado ¿qué? Izquierdo. Y acá viceversa. Esta sigue siendo del lado izquierdo, pero esta ya es del lado Derecho. A las 4.
¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, cuando llegan, ¿sí?, a los cuerpos geniculados laterales, ahí está más difícil porque ahora se convierten en 4 fibras. Ya no solamente son temporales y nasales, sino ahora es temporal superior y temporal ¿qué? Inferior. Y ya no es nomás nasal, sino es nasal superior y nasal ¿qué? Bueno, veamos, los que hacen esta asa, ¿sí?, que se llama la asa de Meyer, son las inferiores. Las que siguen rectas son las superiores. Por lo tanto, aquí, ¿sí?, tenemos, ¿sí?, esta que viene, la temporal, que sería la temporal ¿qué? Inferior. Y esta que es la nasal inferior, pero del ojo ¿qué? Derecho. Ah, sí. A ver, ahora vamos al otro lado. Se divide acá y se forma la asa de Meyer, y este que es azul, ¿sí?, sería la temporal del lado derecho. Pero digo, esta que es la nasal inferior sería del lado ¿qué? Porque se cruzó, acuérdense. ¿Sí? Ok, y estas son las rectas, que serían las superiores. Esta que es de la nasal viene siendo la nasal derecha ¿qué? Superior, y esta viene siendo la temporal ¿qué? Superior. ¿Hasta ahí vamos bien? Si hiciéramos ahora este campo visual, vamos a ver, vean, que la nasal superior va a ver que lo temporal que inferior. La nasal inferior ve que lo temporal superior. El temporal superior ve el temporal que inferior, y el temporal inferior ve lo temporal que digo lo nasal, perdón, nasal superior y nasal inferior. Lo mismo pasa en este lado. El nasal superior ve el temporal inferior. El nasal inferior ve el temporal Es lo contrario. superior. El temporal, ¿sí?, superior ve Nasal el nasal inferior. Y el nasal inferior ve, Temporal. digo, el temporal inferior ve el nasal Superior. superior. Sale. Ahora viene lo bueno. Estas asas de Meyer, y que son las inferiores, pasan por el lóbulo temporal, y estas que son las superiores pasan por el lóbulo parietal. Quiere decir que si yo hiciera una imagen del lado de mi cerebro, aquí tendría yo el cuerpo geniculado lateral, y las que forman las asas de Meyer vendrían ¿por dónde? Por el temporal, y las que forman rectas vendrían ¿por dónde? Por el parietal. Quiere decir que si yo tuviese un tumor aquí en el temporal, digo en el parietal, va a afectar las cuales, las superiores. Pero si yo tengo un tumor en el temporal, va a afectar las inferiores. ¿Cuáles son las importantes? Todas. Pero las superiores son las que van directo al área 17, o sea, la más importante. O sea, pues es más. Van recto. Pero, o sea, me refiero que pues el área 17 es más. Las inferiores son las que van a la 17, es más importante que las que van a la 18 y 19. Va, ahora sí, vamos a ver. Ahí viene lo bueno. Quiere decir que si yo tuviese un tumor en mi nervio óptico del lado derecho, yo voy a tener mi campo visual de mi ojo que izquierdo, y este es derecho. Yo voy a tener que en mi ojo derecho se va a perder la nasal, tanto superior e inferior. Quiere decir que este ojo no va a ver nada. ¿Sí lo vieron o no? Otra vez. Tengo lesionado esto, pues me se lesionó ¿quién? Mi nasal y mi temporal, pero se lesiona todo, la superior, la inferior, todo. Quiere decir que este ojo no ve, entonces se llama un ojo amaurótico.
Un ojo que no ve, un ojo neurótico. ¿Cómo qué? Entonces, si yo tuviese una lesión en mi nervio óptico derecho, tengo un ojo amauróptico del lado ¿qué? Derecho. Pero si yo tuviese una lesión aquí, ahora va a ser del lado ¿qué? Izquierdo. Izquierdo. Y es ciego. ¿Qué significa? Amauro. Solo afecta la visión del lado de un lado. Cuando es el nervio óptico, sí. ¿Y cómo pudieran ser las lesiones ahí? Ahí va. Ahí les va un caso clínico. Tengo un paciente que dice, doctor, llevo 10 años que voy perdiendo la visión poco a poquito. ¿Y qué cree? Ahora ya no veo nada con el ojo derecho. Nada. 10 años. Nada. Le hago una tomografía y resulta que sale un tumor, ¿dónde? En el nervio óptico del lado ¿qué? Derecho, porque no ve con el ojo derecho. Es que todavía no se ha decruzado. Pero estamos en el nervio óptico. Cuando se va a el tracto. Sale. Ahora vamos con más difícil. Ahora resulta que se lesiona el quiasma óptico. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué pasa cuando se lesiona el quiasma óptico. Tenemos mi ojo izquierdo y tenemos mi ojo ¿qué? Derecho. Ahora vean, ¿quiénes están afectadas? Las nasales, pero tanto la inferior como la superior. Entonces, vamos a ver qué pasa con el ojo izquierdo. Está la nasal, por lo tanto no ve lo temporal. Entonces esto es temporal, no ve acá. Y mi ojo del lado derecho no ve tampoco lo temporal, pero ahora el temporal es acá. Ve el medio. Entonces, no ve acá y no ve acá. Quiere decir que ve como unas yeguas, mamás aquí enfrente. Acá no ve nada. Y a esto se le llama una, ¿sí? Hemianopsia homónima bitemporal. Porque es de los dos temporales. ¿No mira la mitad negro o mira la mitad Negro, negro, ve negro. O sea, todo esto acá te dicen, veo negro, doctor, no veo nada acá, nomás veo aquí enfrente. Aguas, porque este va a ser el examen. Te voy a preguntar, hay una lesión en el quiasma. Y entonces tú me tienes que decir, es una hemianopsia homónima bitemporal. El homónima de qué sale. De que es la mitad y la mitad. Y hemiano. Por ejemplo, cuando llegamos, disfrutamos de sol y llegamos a un lugar que está en la casa. Ah, no, ese es por el acomodamiento de la pupila. Acuérdate que cuando estás en un mayor, cuando hay mucha luz, está muy grande y cuando te metes a un lugar donde no hay nada de luz, se hace pequeña. Y eso es lo que hace. Entonces es por el daño al quiasma óptico. Ese es el daño al quiasma. ¿Vamos bien? Sale. Ahora vamos a ver cuando se lesiona el tracto óptico del lado derecho. Vamos a ver ahora el tracto óptico del lado derecho. Vamos a ver nuestro ojo izquierdo y nuestro ojo ¿qué? Derecho. Nasal, digo temporal y nasal. Nasal y temporal. Seguimos la línea. En el tracto óptico del lado derecho, ¿qué retina está afectada? El ojo derecho. La temporal. La temporal, y entonces no ve qué. Lo nasal. ¿Cuál está afectada aquí? Está la nasal. La nasal, pero del ojo izquierdo. Entonces no ve qué. Lo temporal. Entonces está así. Entonces el paciente ¿qué dice? De aquí no veo y de acá afuera no veo. Y esta se llama hemianopsia. Homónima lateral. ¿Y qué tan común es que le llegue a un paciente así? Sí, llega. Izquierda. ¿Por qué se llama izquierda? Porque ve todo lo del lado izquierdo. ¿Sí? Y no se dañaría también lo del. Espérate. Ya vimos ahora el tracto óptico, porque después a ustedes les va a tocar hacer la tarea. Van a hacer ahora de este lado. ¿Sí? Estamos viendo lo del lado derecho. Y a ustedes les toca hacer del lado izquierdo. Acuérdense que así va a ser el examen.
Es más, en mi computadora tengo ahí ya las lesiones, en donde te lo voy a poner en el examen y te voy a decir, está la lesión del quiasma, dime qué tiene. Entonces ustedes ya van a saber qué tiene. Sale. Vamos ahora con las lesiones, ¿en dónde? En las radiaciones génico-calcarinas. Y lo que decíamos, ahora tenemos un tumor, ¿en dónde? En el temporal. Y entonces están lesionando ¿cuáles? Las inferiores. Pero ahora vean, ahora si vemos el ojo del lado izquierdo y el ojo del lado derecho, como ya se divide en superior y en inferior, aquí sí ya tenemos que ponerle superior e inferior. Entonces vean, tú sigues nada más la línea. Esta es la retina, ¿de qué lado? Es la nasal. Izquierda, la nasal. Pero está afectada la nasal, ¿qué? Inferior. Entonces, ¿qué no va a haber? Lo temporal, ¿qué? Superior. Ahora venimos para acá. ¿Sí? ¿Qué es esta? ¿Qué es la temporal? Pero está dañada la temporal, ¿qué? Y entonces no ve qué. La nasal superior. La nasal, ¿qué? Superior. Esa es la temporal superior. Ah, la nasal está de otro lado. Vendría siendo Muy bien. y entonces este ya no se llama hemianopsia, sino se llama cuadrantanopsia. Cuadrantanopsia superior. Cuadrianopsia. Cuadrantanopsia homónima superior izquierda. Raza de medio. Ahí está lesionado, ¿qué? Raza de medio. No, está lesionada las radiaciones génico-calcarinas, ¿de qué lado? Derecho. ¿Sí la entendieron o no? Sí, sí, sí. Ahora vamos a ver la última, acá. Se lesiona la 18, 19 y 17. Todo. No ve nada. Lesión. Espérate, todavía ni siquiera es el camino, ya tú dices, no ve nada. Lesión. Entonces, se están lesionando tanto las que, las superiores como las inferiores. Entonces nos da uno como si fuera el tracto óptico. ¿Y cuál era la del tracto óptico? Pero vean, aquí hay una cosa que se marca un cuadrito así. Y lo demás no se ve. ¿Qué es la diferencia con la otra? ¿Y eso por qué? ¿Por qué se marca eso? Porque la mácula lútea, que es la de mayor visión, ¿sí?, está en los dos lados, tanto en el derecho como en el izquierdo. Entonces, en el centro del ojo, en este caso que es acá, está de los dos lados. Aunque si se daña esta, de todos modos funcionan las dos. Si se daña la de este lado, también funciona esta. Pero solamente son en las áreas 17, 18 y 19. Por eso se marca esto. Pero no sería ambas del lado izquierdo. Sí, son del izquierdo. Pero queda este pedacito que el paciente sí ve. Sale. Entonces a ustedes les toca hacer las del lado izquierdo. Nos vemos. Mañana no voy a venir. Voy a por favor. Entonces el lunes da clases, nos vemos en... ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama?